Que el Señor continúe derramando bendiciones sobre cada uno de ustedes. Damos gracias al Señor por este día, porque nos permite venir como iglesia, como familia de Dios, a alabar y a bendecir su nombre. Le damos la bienvenida a las personas que nos visitan. Nos alegra ver a muchos que teníamos tiempo de no verle. Bienvenidos. ¿Qué tal si oramos y le rogamos al Señor en esta mañana que habla nuestras vidas de una manera especial? Amén. Que trate con nuestros corazones. Necesitamos oír la voz de Dios. Así que quiero pedirle que pueda invertir un momento en oración. Padre, muchas gracias, Señor. Gracias por tu presencia, por tu fidelidad, Dios. Gracias, Señor, oh Dios, por darnos la oportunidad en esta mañana de adorarte, Señor. Tú conoces nuestra vida, sabes lo que hay dentro de cada uno de nosotros. Conoces nuestras luchas, Señor amado. Quizás algunos están ansiosos, quizás algunos están preocupados, Dios mío, Señor. Oh Padre de la gloria, algunos han perdido paz, Señor. No han tenido una buena noche, Señor. Y hoy te rogamos en el nombre de Jesucristo, Señor, que tú seas, Dios mío, tocando a tu pueblo, que tú seas ministrando a tu pueblo, Señor, oh Dios, que tu Santo Espíritu, Señor, sea fortaleciendo, dando vida, Señor, oh Dios, moviéndote en los corazones, en las mentes, amado Padre, oh Dios, en nuestro hombre interior, en el nombre poderoso de Jesucristo. Obra en esta mañana, Dios. Aquí están nuestras vidas. Clamamos a ti hoy, Dios mío. Clamamos que tu palabra obre, que tu palabra ministre nuestros corazones, que tu palabra, Dios mío, Señor amado, sea como esa lluvia que cae del cielo, Señor. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Ministra nuestras vidas, Señor. Sácianos con tu presencia, Padre. Te lo rogamos, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, Señor. Sometemos a ti nuestros pensamientos, nuestras emociones. Sometemos a ti nuestra mente, Señor, oh Dios. Y oramos para que tu nombre sea glorificado, Señor, en esta mañana por medio de tu palabra. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesucristo, Padre. Y te damos muchas gracias. Amén, Señor, y amén. ¿Cuántos bendicen al Señor? Amén. Mis amados hermanos, ¿a cuántos Dios ha estado hablándoles a través del libro de Efesios? Amén. Hemos estado llevando la serie en el libro de Efesios. Dios ha venido exhortándonos por medio de su palabra a vivir conforme a lo que Él ha hecho por nosotros y en nosotros. Amén. Recuerdan los primeros capítulos del libro de Efesios, ¿verdad? Ahí nos habla de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo y de lo que nosotros somos a través de Cristo. Ahora somos por medio de Cristo. Por lo tanto, en el capítulo 5, si ustedes pueden recordar del libro de Efesios, el Señor nos dijo que debemos imitarlo. ¿Se acuerdan de eso? Debemos imitarlo como hijos amados que somos de Él. También que debemos andar en amor como Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Recuerdan eso? No podemos olvidarlo. Son principios, son verdades que tienen que transformar nuestras vidas. También se nos exhortó a vivir constantemente llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántos recuerdan esa palabra? Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo para vivir de acuerdo a la voluntad de Dios. Y también entonces se nos exhortó que debemos someternos los unos a los otros. Y esa es una evidencia cuando hay sometimiento en nuestras vidas, cuando nos sometemos los unos a los otros, cuando reconocemos la autoridad que Dios ha establecido en el hogar, en la ciudad, en el gobierno, en la iglesia, estamos andando llenos del Espíritu Santo. Si tenemos problemas con el sometimiento, entonces tenemos problemas con el Espíritu Santo. Y este sometimiento entonces obedece a un orden establecido por Dios, que lo vimos en el libro de Efesios, en la carta. Un orden establecido por Dios para la vida del cristiano.
Entonces, vivir en sometimiento los unos a los otros. Si somos de Cristo, entonces vamos a buscar ser llenos del Espíritu de Dios. Vamos a vivir según ese orden de Dios, sometiéndonos los unos a los otros. En la relación de matrimonio en el hogar, en la relación de los padres, en la relación de padres e hijos y en las relaciones laborales. Eso no lo hemos visto todavía. Y esta última, llenos, sometiéndonos los unos a los otros en las relaciones laborales, como si estuviésemos sometiéndonos a Cristo mismo. Y esa última relación es la que vamos a ver en esta mañana con el título El señorío de Cristo en las relaciones laborales. El señorío de Cristo en las relaciones laborales. Y hay un principio que debe quedar en nuestro corazón. Una enseñanza, creo que Daimer ya lo está proyectando, ¿verdad? Una enseñanza. La manera como nos desempeñamos en nuestro lugar de trabajo, la actitud que asumamos al cumplir con nuestras tareas y la manera como tratamos a los que nos prestan un servicio, sea remunerado o no, demuestra nuestra sujeción y amor a Cristo como Señor y amo de nuestras vidas. Así como hay sometimiento dentro del hogar, entonces también debe haber un sometimiento en el lugar donde nosotros trabajamos. La manera, escuche esto, si quiere lo puede leer allí, porque eso tiene que quedarse en nuestro corazón hoy, porque ese es el principio que la palabra hoy siembra en nuestros corazones. La manera como nosotros nos desempeñamos. ¿Cómo te desempeñas en el trabajo? La actitud que tú asumes al desempeñar tu responsabilidad laboral. La manera, y si eres un empleador, si tienes un negocio, entonces la manera como tú tratas a los que te prestan un servicio, sea remunerado o no, eso también se lleva al hogar. Demuestra nuestra sujeción y nuestro amor a Cristo como Señor y amo de nuestras vidas. Así que quiero invitarles a leer en el libro de Efesios capítulo 6, del versículo 5 al 9. El libro de Efesios, la carta del apóstol Pablo a los Efesios, capítulo 6 del versículo 5 al 9. Y puede ponerse sobre sus pies y leamos este texto. Y dice así en el nombre del Señor: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Lean ustedes el 6, por favor. Sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Pueden sentarse, mis amados hermanos. El señorío de Cristo en la relación o en lo relacionado a lo laboral. ¿Cuál es la primera reacción que tú tienes al escuchar este texto? ¿Qué te produce ese texto? ¿Qué sentimientos generan en ti? No sé si a usted le ha pasado lo mismo que a mí. En mi caso, en alguna ocasión cuando leía este texto me incomodaba. Me incomodaba un poco, no le veía la relevancia para nuestra vida hoy.
me incomodaba su terminología. Pero cuando empecé a orar y a decirle al Señor, por favor, háblame a través de esta palabra, porque si está allí es porque tú tienes algo que decirnos a nosotros. Permíteme escuchar tu voz a través de ese texto. Entonces, después que oré, empecé a cambiar mi actitud hacia el texto y empecé a estudiarlo a la luz de su contexto, como se debe estudiar todo texto, a la luz de ese contexto. No podemos olvidar que esta es una carta, ¿verdad? Y ya vimos que Pablo viene hablando de estar lleno del Espíritu Santo, entonces sométanse los unos a los otros, las esposas deben estar someterse a sus maridos, el marido debe amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia, los hijos deben honrar a sus padres, deben obedecerlo, y ahora entonces en lo laboral. Pero va un poco también más allá, para entender la relevancia que tiene este texto para nosotros, debemos entender primero cómo era el contexto sociocultural de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo era la cultura? ¿Cómo funcionaba la sociedad de ese entonces? Pero antes, déjeme aclararle que la esclavitud, estamos hablando entonces que allá funcionaba, la esclavitud hacía parte de la vida socioeconómica y cultural de ese entonces. Pero la esclavitud en el mundo antiguo era muy diversa, tenemos que tener claro eso. No se practicaba de la misma manera en los diferentes lugares. Era muy diversa, su práctica o modo cambiaba de una cultura a otra. En el contexto de la iglesia primitiva, en la cultura romana y griega, la esclavitud era la base del sistema económico. Tenemos que tener eso claro para poder entender lo que Pablo le está diciendo a los hermanos de la iglesia de Éfeso. La esclavitud era la principal fuente de mano de obra. Era un estilo de vida que garantizaba la sobrevivencia para muchos. Algunos eran esclavos por nacimiento, otros porque elegían ser esclavos para sobrevivir. Los siervos o los esclavos conformaban la parte más baja de la escala social. Uno de los comentaristas, Gordon Fee, dice que ellos no tenían derecho absoluto bajo la ley romana. Estamos hablando de los esclavos, de los siervos en el tiempo cuando Pablo escribió esta carta. Por lo tanto, en su mayoría, los siervos eran tratados como sus amos querían. Eran abusados, eran maltratados, se abusaban de ellos, de su fuerza de trabajo, pero también sexualmente. Pero no siempre era así, no siempre era así. Cuando uno lee la Biblia, se da cuenta de algunas historias que nos muestran otro panorama. Algunos eran muy apreciados, algunos siervos eran muy apreciados por sus amos, como el caso del siervo del centurión, ¿recuerdan? Estaba paralítico, enfermo, gravemente, y el siervo va a donde Jesús. El siervo no desecha el amo no desecha, el centurión no desecha a su siervo, sino que va donde Jesús y le ruega, lo busca y le dice, por favor, sana a mi siervo. Y Jesús va y el centurión le dice, no es necesario que tú vayas a mi casa, solamente di la palabra y mi siervo sanará. Entonces era un siervo apreciado por su amo. También encontramos que habían otros siervos que tenían recursos económicos, como es el siervo que no quiso perdonarle la deuda a su consiervo. ¿Recuerdan eso? Quien le debía 100 denarios. El rey le perdonó su deuda,
Pero él, cuando era necesario, cuando su consiervo le pidió que por favor le perdonara la deuda o que le diera tiempo para pagarla, el siervo dijo, no, 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 tú tienes que pagarme o si no lo estaba ahorcando y lo metió a la cárcel. Entonces, no siempre era así. Los comentaristas bíblicos dicen que entre los siervos, entre los esclavos, algunos contaban con cierta formación. Entre ellos habían doctores. Estamos hablando del tiempo de la iglesia primitiva, ¿verdad? Habían doctores. Entre ellos habían siervos que eran instructores, escritores, alguaciles, capataces, secretarios, capitanes de barco. Por eso decíamos al principio que la esclavitud no funcionaba de la misma manera de una cultura a otra. No estamos hablando de la esclavitud que se practicó en Europa y en América en los siglos XVI, XVII y hasta el siglo XVIII, que nosotros conocemos por la historia, ¿verdad? Y por las películas, Raíces. Era una esclavitud cruel, donde la esclavitud era cuestión de raza, de conquista, donde una persona por motivos de su raza se constituía o era constituida en un esclavo de otra persona. Se constituía en una propiedad privada de otro ser humano igual que él. Los esclavos eran considerados como herramientas de trabajo, como una herramienta más de trabajo. Eran considerados como una mercancía que se podían adquirir las personas por cuestión de su raza. Una mercancía que se podía vender, cambiar y dar muerte cuando ya su vida no era útil para el interés de su amo. Entonces, con eso estamos diciendo otra vez, nos tenemos que ubicar en el contexto. La esclavitud no era la misma en todas las culturas. Estamos tratando de mirar cómo era la esclavitud en el tiempo de Jesús, ¿verdad? Había gente realmente preparada, pero era parte del sistema económico. Garantizaba la sobrevivencia de muchas personas. Y volviendo al texto de Efesios, entonces nos vamos a dar cuenta que en la iglesia primitiva, los cristianos, la iglesia estaba conformada por siervos y por amos, ¿verdad? Estaba conformada en el mismo culto, en la misma reunión, venía el amo y venía el siervo con su familia. Pero había una gran diferencia con relación en estos dos grupos. Una gran diferencia en la sociedad, dentro, fuera de la iglesia, amo y siervo. Pero dentro de la iglesia, en Cristo, los siervos y los amos, ¿qué eran? Hermanos. Y todos, tanto siervos como amos, eran siervos de Cristo. Y Cristo, el único Señor y amo. Y Pablo no está desconociendo lo que está ocurriendo. Y aquí no se toma el tiempo para descalificar, para decir eso está mal, ni para decir está bien. Está diciendo hay que someterse. ¿Ya? Y era posible, mis amados hermanos, que en la iglesia algunos, miren este detalle tan interesante, porque si estamos hablando de iglesia, en la iglesia, algunos de los siervos tuvieran una posición de autoridad. Fuera diácono, fuera maestro, fuera predicador. Tenían una posición de autoridad por encima de sus amos. Todo eso era posible, ¿verdad? Porque el Señor reparte dones como Él quiere. Cosa que nunca ocurriría en la sociedad, que un siervo estuviera por encima de su amo. Y es en este contexto que el apóstol escribe dando instrucciones a la iglesia de cómo deben comportarse tanto los siervos como los
amos, mostrando sujeción a Cristo. ¿Cómo deben demostrar que Jesús es el Señor de ellos? Pero también, a partir de esa comprensión, nosotros debemos identificar el mandato de Dios para nosotros. Aunque no estamos en las mismas condiciones en que se encontraba en el mismo sistema socioeconómico y cultural, nosotros mantenemos una relación laboral, sea como empleados o sea como jefes, como empleadores. Así que este texto nos va a dar principios para saber cómo comportarnos como empleados o cómo comportarnos si somos jefes, si tenemos un negocio, si tenemos personas empleadas en nuestro negocio. Y lo primero que el texto nos enseña entonces es que nuestra sujeción y amor a Cristo se demuestra en nuestro lugar de trabajo. ¿Qué testimonio tiene usted en su lugar de trabajo? ¿Qué dicen de usted, de su fe en el lugar donde usted trabaja? Usted cumple con su responsabilidad laboral como si lo estuviese haciendo para el Señor, y ese es el primer principio que nos enseña el texto. Nuestra sujeción y amor a Cristo se demuestra en nuestro lugar de trabajo, cumpliendo con nuestra responsabilidad laboral como si lo estuviésemos haciendo para el Señor. Y el versículo 5 va a decir: siervos, obedeced a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Yo creo que había un propósito mucho más grande en el corazón de Dios y en el corazón del apóstol Pablo, y era la transformación de la sociedad. Y era que muchos conocieran a Cristo por el testimonio de los esclavos. La esclavitud jugó un papel importante en la extensión del evangelio. El evangelio trajo transformación a la sociedad de ese entonces. Los cambios que se han dado en estas sociedades ha sido por causa del evangelio, por el testimonio de los esclavos. Entonces hay un mandato para nosotros también: obedecer. Obedecer. Y este principio de obediencia a los amos terrenales que debían cumplir los siervos también es aplicable para nosotros hoy. Es verdad que no tenemos amos terrenales. Es verdad que nuestro único Señor se llama Jesucristo. Pero si usted es un empleado, si usted tiene un jefe a quien debe rendirle cuenta de su trabajo, y porque por medio de ese trabajo usted está recibiendo una remuneración económica, nosotros tenemos unas responsabilidades que cumplir. Y eso se traduce en obediencia. Hoy en día no estamos sometidos a ese sistema de esclavitud como el que se encontraban los primeros cristianos. Sin decir con eso, y esto es importante, no estamos diciendo con eso que no existe en la actualidad explotación laboral, y ese es otro tema que hay que tratar, pero no ahora. ¿Ya? Sin embargo, y los esclavos en ese tiempo eran explotados laboralmente, no eran tratados con dignidad en su mayoría. Sin embargo, mis hermanos, esos cristianos estaban llamados a dar testimonio de Cristo en ese lugar. Y si era necesario sufrir la afrenta, ellos tenían que hacerlo por causa de Cristo, para alcanzar a muchos para el Señor. La palabra obediencia, ¿sabe qué significa? Oír desde una posición de subordinados. Obediencia.
oír desde una posición de subordinados, escuchar con atención. Por eso cuando el jefe le habla, usted no le va a dar la espalda, ¿verdad? Usted le escucha. Cuando su esposa o su esposo le está hablando, usted escucha. Cuando sus padres le están hablando, usted escucha con atención, usted no le da la espalda. ¿Ya? Eso es falta de respeto. Obedecer es prestar atención o conformarse a lo establecido por la autoridad. Prestar atención para ejecutarlo, para hacerlo. Con respecto a nosotros, debemos partir, esto es importante, debemos partir del hecho de que las relaciones laborales están enmarcadas en un contexto legal. En los últimos años eso es muy delicado, ¿verdad? Las relaciones laborales de cualquier índole. Así usted tenga el puesto más, que parezca más digno, el mejor puesto de la ciudad, como si usted estuviera en un cargo muy sencillo. Cualquier relación laboral en nuestro contexto está enmarcado o en un contexto legal que tiene como fin que tanto empleados como empleadores, jefes, cumplan con su responsabilidad o con los acuerdos pactados entre ambas partes. Cuando somos responsables en cumplir con la responsabilidad que nosotros asumimos en el momento de aceptar el trabajo, nosotros estamos poniendo en práctica el principio de la obediencia. Cuando usted cumple con las responsabilidades que usted dijo, listo, voy a recibir una remuneración económica, estas son mis responsabilidades, las voy a cumplir. Usted está poniendo en práctica el principio de la obediencia. En Colombia hay organismos del gobierno que vigilan para que las relaciones laborales se den dentro del marco establecido por el gobierno. Hay leyes que tienen como propósito que no se vaya a vulnerar los derechos del empleado. Hay muchas leyes con respecto a eso. Y últimamente se están haciendo cumplir. Que la empresa que contrata cumpla con lo establecido para la seguridad del trabajador. Pero el trabajador debe obedecer, debe cumplir con su responsabilidad. Sin embargo, mis amados hermanos, el cristiano debe ir más allá de lo que pactó, más allá de lo establecido por el gobierno, por causa de Cristo. Debe cumplir no porque le toca. Oiga, es interesante uno escuchar tanta gente que dice, voy porque me toca, porque no tengo más nada que hacer, porque si no me votan. No, el cristiano debe ir más allá, no porque le toca, debe cumplir con su tarea de manera intencional, es lo que nos está enseñando el texto. Sabiendo que su trabajo es una oportunidad. Miren, o sea, el Señor con este texto nos cambia a nosotros la manera de ver el trabajo, de ver el puesto de nuestro trabajo, la manera de cómo debemos cumplir o cómo estamos cumpliendo con nuestro trabajo. Sabiendo que su trabajo es una oportunidad, es un campo misionero para mostrar a Cristo. Es un campo misionero para ganar a los que están allí para Cristo. Para dar testimonio de Cristo, de su poder transformador, con su actitud, con su manera, con que usted cumple las funciones. Usted está diciendo, el jefe está diciendo, oye, él es diferente. Él hace las cosas con amor. Él hace las cosas con pasión. Él no está cada ratico mirando la hora para saber si ya se cumplió y no hace las cosas como tiene que hacerla, porque su mente y su corazón están en otra cosa. No se trata solo de obedecer,
de cumplir, sino de cómo lo hago, cómo cumplo, cómo me desarrollo, cómo asumo mi responsabilidad laboral. Y es lo que dice el versículo 5, ¿verdad? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Dice, con temor y temblor. ¿Usted está escuchando eso? Con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Póngase por un momento en el lugar de los siervos de ese entonces, que no contaban con todas las garantías que nosotros contaban, que no contaban con una seguridad social, que no contaban con organismos que velaran para que no se le vulneraran los derechos del trabajador. Se les está diciendo, obedezcan con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Entonces no es hacerlo de cualquier manera, sino cómo lo hago. Y lo primero que el apóstol va a decir es con temor y temblor. ¿Qué quiere decir eso? Eso es para nosotros, porque todos nosotros de alguna manera trabajamos, incluyéndome a mí. Los pastores trabajamos. ¿Cómo lo hago? ¿Qué quiere decir eso con temor y temblor? Esta frase también es mencionada en otros pasajes. La menciona el apóstol Pablo en otros pasajes, en otros contextos. No es el temor y el temblor que se siente o que se debe sentir frente al jefe. No, no está hablando de eso. Es el deseo. El apóstol lo que está diciendo es con temor y con temblor, es para mostrar que tú y yo mostremos el deseo, el empeño, el interés que debe poner la persona para hacer las cosas bien, de tal manera que agrade al Señor. Ese es el objetivo. Con temor y temblor, o sea, que tengas en tu corazón esa intención, ese deseo, ese afán. Oye, ¿lo estoy haciendo bien? ¿Le agrada a Jesucristo? Él es mi Señor. ¿Estoy haciendo las cosas como Dios quiere que yo las haga? ¿Así es como debo de hacerlas? De tal manera que agrade al Señor, mostrando tu dependencia de Él. Con esa frase, o la intención de esa frase es que le pongas empeño en reconocer, en que los demás puedan reconocer que Dios está en lo que tú estás haciendo, que estás dando testimonio, que estás actuando de acuerdo a lo que tú crees, a lo que Dios espera de un creyente. Mire, esa frase la usó Pablo cuando presentó su evangelio a los corintios. Pablo le dice a los corintios en 1 Corintios 2:1, le dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras. Mire lo que está diciendo Pablo a los corintios, que no eran cualquiera, eran unas personas bien conocidas, bien formadas, una cultura muy desarrollada también. Está diciendo, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabra o sabiduría, pues me propuse no saber nada entre vosotros, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad, con mucho temor y temblor, dice el apóstol Pablo. Ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. O sea, el temor y el temblor de él era hacer las cosas de tal manera, predicar el evangelio de tal manera que la gente no pusiera su confianza en él, sino en el poder del evangelio para transformar. Con temor y temblor, hacer las cosas como Dios quiere que se haga, para que dé el fruto que Dios quiere que se haga.
Él podía echar mano de su intelectualidad. Él podía echar mano de su poder para persuadir. Pero él dice, no, no, no. No soy yo. Tengo que depender de Dios. Y esa misma frase entonces la está usando Pablo aquí para hablar a los esclavos y les está diciendo, obedezcan con temor y temblor, como para el Señor. Asegúrense que están haciendo las cosas de tal manera que a Dios le agrade. También la va a usar Pablo para referirse a los mismos corintios. Cuando Tito va a la iglesia, cuando Tito se acerca allá, dice en 2 Corintios 7:14, pues si de algo me he gloriado con el respeto de vosotros, no he sido avergonzado, sino que así como en todo os hemos hablado con verdad, también nos gloriamos con Tito. Con Tito también nos gloria, también nuestro gloriarnos con Tito resultó verdad. Y su cariño para con vosotros es aún más abundante. Cuando se acuerda de la obediencia de vosotros, de cómo lo recibiste con temor y temblor. Los corintios recibiendo a Tito, no de cualquier manera, sino que cuando Tito fue allá, ellos dijeron, este hombre es un hombre de Dios. Él viene a edificarnos. Vamos a recibirlo de tal manera que agrade a Dios. Amén. Que al recibir a Tito estemos recibiendo ¿a quién? A Cristo mismo. Estemos honrando a Cristo. Oiga, ¿sabe lo que está diciendo? Siervos, si ustedes obedecen a sus amos, si ustedes hacen las cosas bien, la están haciendo para Cristo mismo. ¿Nos está hablando Dios? ¿Nos está hablando Dios? Amén. La manera como los filipenses debían ocuparse de la salvación. ¿Recuerdan lo que Pablo les dijo también en Filipenses capítulo 2, versículo 13? Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por sus buenas obras. Asegúrense de vivir la vida cristiana conforme a lo que Dios produce en el corazón por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo no actúa solo, el Espíritu Santo actúa en relación o acorde con lo que dice la palabra de Dios, con la palabra que ha sido sembrada en tu corazón. Entonces el Espíritu Santo te dice, ven, vamos a trabajar esa palabra en tu vida, vamos a ponerla en práctica. Y dice, oiga, ocúpense de vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que produce en vosotros. En ese sentido, los siervos y nosotros como empleados, esta palabra es para nosotros. ¿La estamos recibiendo? Es que los amos de ese entonces tampoco era que eran perita en dulce. Y si esa palabra era para ellos, que estaban en condiciones peores que las de nosotros, ¿cuánto más Dios no va a demandar de nosotros, verdad? Porque nuestra economía depende de nuestro lugar de trabajo, porque eso es lo que Dios nos ha provisto. ¿Saben una cosa? Las empresas que salen adelante, que crecen, es por sus buenos empleados. Pero hay empleados que no contribuyen para el crecimiento de la empresa, sino para destruirla. ¿Y sabe que a Dios le agrada cuando una empresa crece? Porque la ciudad crece, se edifica. Porque es una manera en que Dios bendice a la ciudad a través de las empresas. Cuando hay empleo, hay bendición en la ciudad. Y eso le agrada a Dios.
Así que no se trata de un temor y un temblor por lo que nos pueda hacer el jefe, ni por ser descalificados como empleados o por miedo a perder el puesto. La intención es obedecer de tal manera que nuestra obediencia, nuestro desempeño laboral agrade a Cristo, como a Cristo. El deseo es no fallarle a Dios en el trabajo, de no hacer las cosas a nuestra manera, sino a la manera de Dios. Y es por eso que la segunda demanda para los siervos y para nosotros es que lo hagamos con sencillez de corazón. La palabra sencillez significa de un solo aspecto. Sinceridad significa. Sin disimulo. Escuche esto, porque esto parece que nos descubre a nosotros. Porque a veces amamos el trabajo, pero a veces no lo amamos. A veces odiamos a nuestro jefe. Y nos está mandando a ser personas, dice, sin disimulo, sin buscar solo lo de uno. Esta palabra es muy rica porque también significa generosidad, dice con sencillez de corazón, generosidad con liberalidad. Sin hipocresía. Es verdad que la remuneración económica es un gran motivo, ¿verdad?, para nuestro desempeño, para desempeñarnos bien laboralmente. Vamos al trabajo porque a final de mes, o en algunos casos, en la quincena vamos a recibir una remuneración económica que la necesitamos, estamos trabajando, eso es verdad. Sin embargo, el llamado es, si ya te comprometiste a trabajar, si asumiste lo acordado, entonces haz tu trabajo con sinceridad. Ponle ganas, ponle pasión, hazlo con generosidad, con liberalidad, dando más de lo que se espera. No te limites a hacer lo acordado. Si hay cosas que tú ves que hay que hacer, hazla, contribuye. ¿Tienes ideas que compartir con tu jefe y que van a ayudar a la empresa? Compártelas. Hay gente que definitivamente dice, ve algo mal puesto y dice, no, eso a mí no me toca. Y prefieren quedarse sentados y perder el tiempo, dejar que el tiempo pase. Pero no lo hacen porque no les toca. ¿Sabe? Eso no está bien delante de Dios. Eso no es el testimonio de un cristiano. El cristiano va más allá y lo que está diciendo con sencillez de corazón. Como para el Señor. No puede haber dualidad en nuestro corazón. No olvide eso, lo que le acabé de decir. Con sencillez significa no debe haber dualidad en tu corazón. De una sola pieza. Todo lo que hagas porque te corresponde hacer, hazlo con excelencia, no mirando a quién lo haces. Porque dualidad es decir, pero él es mi jefe, él no es. O sea, dice, oye, míralo a él como si lo estuvieras, hazle lo que tengas que hacer, cumple con tu responsabilidad, no como si lo estuvieras haciendo al jefe, sino como si lo estuvieras haciendo ¿para quién? Para Cristo. Esa palabra es como dura, ¿verdad?
¿Sabe cuándo es dura? Cuando nos resistimos a vivir en el Espíritu. Pero un cristiano que está lleno del Espíritu se complace en mostrar a Cristo. Si eso implica humillarse, si eso implica aguantar el agravio, porque el resultado va a ser el testimonio, la conversión. Esa persona, tu jefe, no se va a quedar sin testimonio, así no se convierta a Cristo. Pero no se va a quedar sin testimonio. Y nosotros tenemos que preguntarnos, ¿cómo lo hago? ¿O cómo lo hago de tal manera que agrade a mi Señor y amo que es Jesucristo? ¿Cómo cumplo con mis responsabilidades? Y esta segunda demanda entonces nos lleva a la tercera. Buscando agradar a Dios o buscando agradar a Cristo. Mire lo que dice el 7, el 6 y 7. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Interesante, mire cuántas veces menciona a Cristo, ¿verdad? Cristo está en el lugar de tu trabajo. No como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Antes de ser empleado, de ser siervo, le está diciendo a los siervos, antes de ser siervo del Señor fulano de tal, eres siervo de Cristo. Antes de ser el empleado de fulano de tal, tú eres el siervo de Cristo. Amén. Estás en ese trabajo porque Dios, porque Cristo te lo dio. Dice, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Y uno tiene que preguntarse, ¿cómo hago la voluntad de Dios en mi puesto de trabajo? ¿Estamos escuchando? ¿Cómo hago la voluntad de Dios en mi puesto de trabajo? Sirviendo de buena voluntad como al Señor y no a los hombres. Qué palabra, Dios mío, para nosotros. Buscando agradar a Cristo en el lugar de trabajo. Y para esto, tú y yo tenemos que ser íntegros. Trabajar con el mismo esfuerzo y empeño cuando nos están viendo, cuando no nos están viendo, como cuando nos están viendo. Que tú no seas de esos que abandonan el puesto de trabajo cuando tu jefe no está y sales a hacer otras cosas. Que tú no seas de esos que todo el tiempo tu jefe se está quejando porque hace, o ponen queja de ti porque hace las cosas de una manera mediocre. Debes de trabajar con el mismo esfuerzo y empeño cuando no te están viendo, como cuando te están viendo. El texto dice, no sirviendo al ojo, como los que quieren agradar al hombre. Y otra vez nos regresamos, ¿no? Con sencillez de corazón. Cuando tu jefe te está viendo, eres excelente empleado. Pero cuando no te está viendo, eres deshonesto. Te robas el tiempo que no te corresponde, por el cual te están pagando. Y haces las cosas de mala gana. Y no de buena voluntad, como dice el texto. Sirviendo de buena voluntad. El trabajo es una oportunidad para nosotros servir. Mire que dice, sirviendo de buena voluntad. Eso implica que tenemos que cumplir con el tiempo de trabajo acordado cuando está el jefe
y cuando no está. Para eso están los permisos, ¿verdad? Porque aunque tu jefe no te vea, ¿quién te ve? El Señor. Y el Señor está cuidando los intereses del jefe. Porque ese es el que te está dando el salario. Porque cuando las empresas son prosperadas, la ciudad es bendecida. Y que aunque el jefe está haciendo las cosas mal, aunque el jefe no esté haciendo las cosas bien, Dios le va a pedir cuenta a él. Dios lo va a llamar a cuenta. Pero tu testimonio no depende de quién es él, de si es un ogro o no es un ogro, si es buena gente o no es buena gente. Tu desempeño no depende de eso. Tu desempeño depende de lo que tú eres en Cristo. Tú eres siervo de Cristo. Si los demás roban, tú no tienes por qué robar. Si los demás se llevan el material de la empresa, no, que ya esto no lo están usando, tú no tienes por qué hacerlo sin usar los canales que debes usar. Si todo el mundo lo hace, entonces yo también lo hago. No, no, no. Tú no eres todo mundo. Es triste ver cómo hay instituciones del Estado acabadas, ¿verdad? Aquí en Valledupar. Porque por la calidad o la mala calidad de sus empleados, que roban a sus empresas, que roban a las empresas que les están dando de comer. Tu Señor Jesucristo te ve lo que haces en tu trabajo y tú debes glorificarlo a Él. Lo estás haciendo para el Señor. Tu tiempo laboral no es para que te ocupes en tus cosas personales. No es para que te ocupes en tus cosas personales. Es para que te ocupes en los intereses de la empresa. Es para que glorifiques a Dios. Es para que te ocupes en los acuerdos, en las tareas, en las responsabilidades que contrataste o por la cual fuiste contratado. Debemos servir de buena voluntad, dice el texto bíblico, no de mala gana. De buena voluntad, no con enojo. Oiga, soportar a un empleado que llegue enojado, el jefe no tiene por qué soportarle a usted su enojo. Hay asuntos que tenemos que dejar en nuestra casa. No tenemos por qué ir a dañar el ambiente laboral. Dice de buena gana. ¿Sabe cuándo lo hace de mala gana? Cuando usted pelea con su esposo. Cuando tiene asuntos allá en la casa que resolver, pero su jefe no es culpable de eso. Si usted tiene que dialogar con su jefe sobre eso, hay que dialogarlo. Pero la cuestión es que usted no puede llegar al trabajo y desempeñarse como usted quiera. Por obligación, no. Hacerlo de buena gana implica diligencia, ánimo, ponerles gana, hacer las cosas con excelencia, porque es para el Señor. Hacer el ambiente de su trabajo agradables, siempre mirando al Señor y no a los hombres. Esta palabra tiene que transformarnos a nosotros. Porque si en nuestra ciudad, en nuestra nación hubieran empleados así, con este perfil, mirando a Cristo, la economía de nuestra ciudad, de nuestra nación fuera diferente. ¿Usted no lo cree? Por causa del testimonio. La obediencia trae bendición. La obediencia trae prosperidad. No podemos mirar nuestro trabajo como un obstáculo para servir a Cristo. Oiga,
Eso tiene que acabar con esta palabra. Algunas personas miran el trabajo como un obstáculo para servir a Cristo. Es que el trabajo no me deja. El Señor le está diciendo a los siervos aquí, oiga, el trabajo no es un obstáculo. Es un campo misionero. Usted está predicando con el testimonio. No le estoy diciendo que coja la Biblia y se ponga a predicar allá. No. Usted está predicando con su conducta, con su comportamiento. Está mostrando a Cristo con su forma de vida. El trabajo no es un obstáculo para servir al Señor. Al contrario, la palabra de Dios nos enseña que es una oportunidad para servir a Cristo. Necesitamos cambiar nuestra manera de pensar con respecto al trabajo. Cuando empezamos a cambiar este chip, entonces vamos a cambiar nuestro desempeño, la manera, la actitud que vamos a asumir en el lugar que Dios nos ha dado para bendecir nuestra economía. Amén. Nuestro trabajo es una oportunidad que Dios nos da para hacer el bien. Mire el versículo 8. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y aquí ya el Señor no le está hablando solamente a los siervos, sino aquí también se metió con los que son libres, con los que no eran siervos. Y no necesariamente amos, porque hay personas que no eran siervos, no habían asumido la esclavitud como un estilo de vida, o habían ya pagado, o ya habían cumplido el tiempo que debían de estar allí sirviendo. Pero está diciendo, en el lugar donde tú te desempeñes, es una oportunidad para que tú hagas el bien. Y ya no solamente en el lugar de trabajo, sino también en tu casa, fuera del trabajo. Ya es un principio general aquí. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea siervo o sea libre. Escucha esa palabra, mis amados hermanos. Por eso dice la palabra que si tú das un vaso de agua, eso no va a quedar sin recompensa. ¿Usted cree la palabra de Dios? ¿Usted la cree? Y si nosotros la creemos, entonces nosotros tenemos que ponerla en práctica. Y cuando nosotros empezamos a poner en práctica los principios de la palabra de Dios, nosotros vamos a ver las bendiciones de Dios hechas una realidad en nuestras vidas. Este es el verdadero principio de siembra. No es que usted va y siembra tantos miles de pesos. Nosotros damos, ofrendamos y diezmamos. Porque es un principio bíblico que hay que hacerlo. ¿Por qué hay que hacerlo? Porque cuando nosotros estamos haciendo, nosotros estamos matando nuestra soberbia de creernos que nosotros somos los que nosotros nos sustentamos a nosotros mismos. Cuando usted diezma y usted está ofrendando, usted está reconociendo esto. Que es Dios el que me da el trabajo. Y es una pequeña forma, expresión de adoración. De decirle, oye, tú eres el Señor, tú eres el amo, tú me das. Yo con gozo voy a contribuir para que la obra tuya crezca. Pero aquí está diciendo, este es el principio, cuando tú das, cuando tú ayudas al necesitado, cuando tú miras el trabajo como una manera, una forma de servir, de servir. La empresa te necesita, pero si tú no estás haciendo las cosas bien, pues te van a botar. Y si no estás trabajando con ganas, entonces renuncia. Pero tienes que cambiar tu actitud, porque donde vaya va a ser igual. Y Dios siempre va a demandar esto de nosotros. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea libre, sea esclavo o sea libre. La manera como cumplamos con nuestra tarea laboral va a dar resultados dentro o fuera del lugar de nuestro desempeño. ¿Escuchó ese principio? La manera como tú cumples con tu tarea, con tu responsabilidad en el trabajo,
eso va a dar resultados. No porque el jefe te lo esté prometiendo, sino porque es Dios el que te lo está prometiendo. Es Dios el que te lo está diciendo. Dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Es el Señor el que te está diciendo. El llamado para los siervos es esperar recompensa del Señor. Usted cuando trabaja y hace las cosas bien, seguramente lo van a ascender. Lo van a poner en una posición mejor. Pero si lo hacen, usted tiene que recordar que es el Señor el que lo está haciendo. Cuando lo hagan, usted tiene que recordar que es el Señor el que lo está ascendiendo. Si confiamos en el Señor, Dios nos pondrá en gracia delante de aquellos a quienes tendremos que rendir cuenta por nuestro compromiso laboral. Y si ellos no lo hacen, de alguna manera, Dios hará que su palabra se cumpla, dentro o fuera de esa empresa. Porque tu confianza no debe estar puesta allí, debe estar puesta en la palabra, en lo que dice el Señor. Amén, mis hermanos. ¿Usted cree la palabra? Nuestra sujeción y amor a Cristo se demuestra tratando con respeto a los que nos prestan un servicio, sea remunerado o no. Así que la palabra no solamente es para los siervos, también es para los empleadores, también es para los amos. Mire lo que dice el versículo 9, perdón. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo. No pueden olvidar, no podemos olvidar el detalle de que el apóstol está hablando a una audiencia que es cristiana. Siervos cristianos y amos cristianos. ¿Ya? Y le está diciendo a los amos, y la carta la están leyendo en la iglesia. No es que están diciendo aquí a los siervos, mira, ustedes tienen que portarse con los amos. Voy a reunir a los amos acá. Mira, ustedes tienen que portarse con los siervos. No. La carta la están leyendo para todos. Todos se están escuchando. Y le está diciendo a los amos hacer lo mismo con ellos. ¿Qué es lo mismo? Tenemos que preguntarnos. ¿Qué es lo mismo? Si los siervos deben obedecer y no de cualquier manera, si han de cumplir con sus tareas haciéndolas como para el Señor, de buena voluntad, no solo cuando lo están viendo, sino cuando el jefe no está, en todo momento, los amos deben cumplir con lo que les corresponde. En nuestro caso, cuando estamos, de pronto usted no es dueño de una empresa, pero usted tiene en su casa a un empleado, una empleada de servicio, un albañil, alguien que usted buscó para que le hiciera un trabajo en la casa. Usted tiene su pequeño negocio, su emprendimiento. ¿Cómo aplica esto a nosotros? Si los siervos tenían que obedecer y hacerlo como para el Señor, al amo, a los jefes, no les debe doler pagar lo justo. Deben pagar lo que es justo. No retener el salario. Oiga, es cruel si usted busca a una persona que se gana, que el alimento de su casa lo consigue día a día, haciendo marañas. Y usted lo busca para que le arregle el baño. Sabe que eso es pecado, que usted le diga, mañana te pago. Y pasa una semana, 2 semanas, 3 semanas. Eso es cruel.
Eso es perverso, eso es malo, eso es pecado, eso no lo aprueba Dios. Porque usted dice, no, es que yo necesito el dinero para otra cosa, yo arreglé el baño, entonces voy a comprar el lavamanos, después le pago a él. Y usted va acomodando, usted tiene como pagarle. Y no le paga porque usted necesita acomodarse en su casa. Eso es maldad. Usted no piensa cuántas familias, cuántas personas en su casa tienen que depender de esos recursos que él lleva para su casa. Los de la tienda nos prestan un servicio a nosotros. Usted recibe el mes y se olvidó de que tenía que pagar la tienda, la quincena, la semana. Porque usted prefirió primero arreglarse el pelo, comprarse un par de zapatos, comprarle un vestido a sus hijos, y se olvidó de la tienda. Oiga, eso es pecado. Eso no está bien. Porque ellos viven de eso, su negocio se sostiene con eso. Usted mandó a arreglar el techo. Pague lo que debe. No retenga lo que no es suyo. No lo invierte en otra cosa. Si usted busca un servicio prestado, pague eso. Me parece cruel retener el salario de una persona. Es peor que la esclavitud de los siglos pasados. No retenga el salario de nadie. Pague lo que es justo. Cuando le compra a los carretilleros, pague lo que es justo. Somos buenos para pedir rebaja, pero nosotros no le rebajamos a nadie. Pague lo que es justo. No abuse del tiempo del empleado. El amo tenía que mirar eso. Haga usted lo mismo. Si tu empleado está haciendo las cosas con amor, con ganas, te aprecia y está mirando, haciendo las cosas porque las está haciendo como a Cristo, usted tiene que hacer lo mismo. Tiene que mirar a su empleado como si lo estuviera tratando a Cristo mismo. Porque Cristo se hizo siervo por nosotros en la cruz del Calvario. Se hizo siervo siendo Señor, siendo Dios, al hacerse como uno de nosotros. Se hizo siervo cuando le lavó los pies a sus discípulos. El empleador, de cualquiera de sus formas, debe hacer lo mismo. No abusar del tiempo. Si usted no trabaja los domingos, ¿por qué va a poner a trabajar a las personas los domingos? Eso es cruel. ¿Está diciendo que esa persona es menos digna que usted y que ella no tiene Dios? Asegúrese que las condiciones en que labora su empleado no perjudiquen su salud. Y hoy el gobierno vigila por eso, ¿verdad? La seguridad del trabajador. El empleado debe tener presente, o el empleador, que su empleado no es una máquina de producción, que también siente, que también se agota, que también se cansa, que también tiene una familia, que también tiene derechos, que también tiene deseos, tiene sueños, tiene expectativas. Si el empleado debe cumplir con su responsabilidad de buena gana, de igual manera, el jefe cristiano debe sentirse complacido y agradecido en el momento de dar la paga. Decir gracias. Gracias. Cualquier servicio que te presten. Cuando te arreglan las uñas, el cabello, gracias. Muy amable. Aunque pagues. Esa palabra gracias, esa expresión debe estar en nuestros labios constantemente, mis amados hermanos. Sea quien te presta el servicio, así sea un miembro de tu propia familia. Empieza por casa. Los cambios empiezan en casa. A los jefes se les dice, dejen las amenazas.
No hay una cosa más terrible que a uno lo estén amenazando, ¿verdad? Que te van a botar del trabajo. Si no haces más, el jefe te está diciendo, te está sobrecargando. Al jefe que sobrecarga a sus empleados le está diciendo, oigan, dejen las amenazas. Sí, lo acordado puesto, pero si no vienes tal día, entonces vas a perder el trabajo. Yo busco otra persona que haga lo que tú haces y quizás lo va a hacer mejor. Las amenazas atentan contra la salud emocional del trabajador. No hay una cosa que desestabilice a una persona saber que no va a recibir, se va a quedar y con qué va a cumplir los compromisos económicos o los compromisos que adquirió financieros en su hogar. A los jefes se les dice, dejen las amenazas. El jefe hace el uso mínimo de su poder y de su autoridad, sabiendo que el Señor de ellos, le dice el Señor a los amos, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para Él no hay acepción de personas. Qué maravilloso, ¿verdad? ¿Cómo ve Dios las cosas? Tan diferente a como nosotros las vemos. Tanto los jefes como los siervos son iguales en dignidad y posición delante de Dios. ¿No te sientes amado con eso? ¿No te sientes apreciado por eso? ¿Valorado? ¿Qué te dice el Señor en esta mañana? ¿Cómo la palabra de Dios te está redarguyendo? ¿Cómo te llama a cambiar tu perspectiva, tu manera de ver el trabajo y el lugar donde tú trabajas? A ver a Jesús allí. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Yo no sé cuál es tu situación. Quizás en lo laboral no sea la mejor. Quizás eres de los que han sido explotados, que no se les está pagando lo justo, pero que hay una promesa de Dios para ti. Yo quiero animarte a que tú puedas seguir meditando en este texto. Igual que a los siervos, ellos les tocó optar por el sacrificio, por la negación. Aunque nosotros tenemos hoy muchos instrumentos legales a los cuales echar mano, hay casos en los cuales, no siempre, hay casos en los cuales Dios, si usted está dependiendo del Espíritu y está lleno del Espíritu de Dios, Dios le va a decir, necesito que sigas trabajando allí. Te necesito ahí. Te necesito ahí. Porque el bien que tú hagas, ese recibirás del Señor. Del Señor. Pero si eres de los que te quejas, de los malhumorados, ¿cómo puedes mostrar a Cristo? Cuando uno trabaja para Cristo, uno da todo. Uno lo hace con gozo, con alegría. No con la cara arrugada. No gritando. No respondiendo mal. Es para Cristo, como para el Señor. El Evangelio se vive en todas las áreas de nuestras vidas, en todo, en todo. Bendice al Señor. Y si te sientes que no has sido tratado justamente en lo laboral, habla con Dios de eso. Dios, hay una palabra de Dios para ti. El Espíritu Santo habla a tu corazón. La palabra hoy, el Espíritu Santo te dice qué debes de hacer.
respuesta de Dios para ti en esta palabra. Pero debes hablar con Dios. Señor, cuánto te adoramos hoy, Señor. Te amamos, porque no hay nada en nuestras vidas que tú lo ignores, Señor. Todo lo que somos es de tu completo interés. Señor, te interesa cómo nos portamos como hijos. Te interesa cómo nos portamos en una relación de matrimonio, como esposo o como esposa. Hay instrucciones al respecto, hay demandas para el cristiano que marcan la diferencia. Y también te importa cómo nos comportamos en nuestro trabajo, cómo lo hacemos. Porque ahí también somos hijos de Dios. Porque ahí también somos creyentes. Porque ahí también estamos llamados a honrar a Cristo, a someternos a Él como el Señor de nuestras vidas. No hay una cosa que haga más daño al Evangelio que trabajadores cristianos mediocres, de mal testimonio, que no marcan ninguna diferencia y que aún son peores en su actitud y comportamiento que aquellos que no conocen a Jesús. Hoy te pedimos perdón cuando no hemos mostrado a Cristo en nuestro lugar de trabajo, Señor. Cuando no hemos sido agradecidos, Dios mío, Señor, sino que nos hemos quejado y no hemos visto el momento, Señor, en dejar ese lugar. ¿Cuántas personas, Señor, luchan por un empleo? Y nosotros no valoramos el que tenemos. Tú conoces las condiciones de cada uno, Señor. Algunas quizás son injustas, pero nosotros oramos en esta mañana. Te rogamos, Señor, que esta palabra traiga vida, que esta palabra traiga cambio. Aún en el lugar donde laboramos, Señor, porque es tu palabra, Señor. Y si nosotros la creemos, Señor, tú harás lo que sea necesario, Señor. Tú harás. Tú cumplirás tu propósito, porque hay propósitos tuyos que nosotros los ignoramos, Señor. A veces no sabemos por qué estamos en lugares donde nosotros no quisiéramos ni estar, Señor. Pero ayúdanos en esta mañana a mirarlo desde la perspectiva bíblica, Señor. Aquí están nuestras vidas. Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu de Dios, obra, Señor. Espíritu Santo, clamo a ti por esta palabra, Señor, para que traiga bendición, Señor, sobre tu pueblo. Clamo a ti por esta palabra para que traiga, Dios mío, sanidad, cambio de carácter, Señor. Clamo a ti por esta palabra, Señor, para que dé fruto, Dios mío, Señor. Oh Dios, en el nombre de Jesús. Para que las luces empiecen a encender en los lugares donde nosotros trabajamos, porque somos lumbreras. Esas luces que han estado apagadas, Señor. Tu palabra, Señor, es viva y eficaz. Oh, santo, 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 remueve la tierra, Señor.
Como el labrador remueve la tierra para que las semillas, Señor, sea sembrada y de fruto. Remueve la tierra, Señor, remueve la tierra. Produce arrepentimiento, produce conversión, da corazones humildes. Ayúdanos, Señor, a servirte con temor, temblor y con sencillez de corazón, Señor. Oh Dios, te alabamos, Señor, te bendecimos. Clamo a ti, Señor, clamo a ti en el nombre de Jesús. Haz que esta palabra dé fruto, Señor, y trae prosperidad económica a los hogares, Señor. A esas manos, Señor, oh Dios, que han estado paralizadas sin dar fruto, Señor. A esas manos, Dios mío, Señor, oh Dios, que no reciben nada, Dios mío, Señor, y que teniendo la capacidad de desempeñarse en una tarea, de asumir, Dios mío, Señor, una responsabilidad laboral y no lo han podido hacer. Hoy clamamos a ti en el nombre de Jesucristo, Señor, que traigas liberación a esas manos, que traigas liberación a esas mentes en el nombre de Jesucristo, Señor. Oh Padre de la gloria, clamamos a ti por puertas abiertas, por puertas, Señor amado, de empleo, Dios mío. Oh Dios eterno, y que lo podamos asumir, Dios mío, con una mentalidad bíblica, Señor. Una mentalidad, Señor amado, aleluya, Señor. Oh Dios eterno, conforme a las Escrituras, conforme a lo que dice hoy tu palabra, Señor. Oh Padre de la gloria, permite, Dios mío, que muchos puedan, Dios mío, entrar por puertas que se abren, Dios mío, Señor, en lugares de trabajo, Señor, para que puedan desarrollar su profesión, para que puedan servir de acuerdo a su profesión, de acuerdo a su arte, de acuerdo, Dios mío, Señor amado, aleluya. Oh Dios eterno, a sus capacidades, amado Padre. Hoy clamamos a ti en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice los pequeños negocios, emprendimientos. Bendice, Dios mío, las empresas, amado Padre, que has puesto en la mano de muchos, amado Padre. En el nombre poderoso de Jesucristo. Que se abran puertas, Dios mío, Señor. Que crezcan, amado Padre. Que se posesionen, Dios mío, en el lugar donde tú las has puesto. Sea una tienda, sea, Dios mío, una venta, Señor, sea un taller, sea, Dios mío, Señor amado, aleluya. Oh Dios amado, cualquier emprendimiento, Padre de la gloria, oramos para que lo posesiones en el lugar donde está y crezca, Dios mío, Señor, en esta ciudad. Oh Padre de la gloria, Señor, pueda, Dios mío, alcanzar a muchos, Señor, con su servicio, con lo que ofrecen, amado Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor. Bendice a tu pueblo en gran manera. Reciba esta palabra, mi amado hermano. Recíbala en esta mañana, porque es una semilla que Dios está sembrando en su corazón y que va a dar fruto en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Sea buen empleado, sea buen empleador, sea buen jefe, sea justo, sea honrado, sea honesto, muestra a Cristo, hágalo como para el Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo, y Dios lo va a bendecir en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Gracias, Señor. Recibe la gloria. Bendícelo. Lo que soy, Señor. Él es tu Señor, Él es tu amo. Tengo es tuyo. Así es. Quiero menguar para que crezcas tú. Así es, Señor. Quebranta mi corazón.
adoramos. Mi vida, te entrego mi voluntad. Te adoramos. Ti, Señor, todo lo que soy, Señor, Te adoramos, Señor. Es tuyo, yo quiero Así es, Señor. para que crezca. Recibe toda la gloria.